¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, cuando logren ver esto. Yo soy la profe Terachera y comenzamos. Independientemente de lo que hemos estado viendo sobre investigaciones, sobre algunos temas de derechos humanos que también vas a poder encontrar aquí en el canal, vamos a entender desde una cuestión jurídica qué es el ser humano, ¿vale? Y vamos a entender cómo se está estructurando la parte social directamente desde un punto de vista jurídico. Entonces, en función de ello, vamos a eh, entender qué es el ser humano. Ok, eh, un ser humano se define directamente, según el diccionario de la Real Academia Española, como un ser racional, o nos está diciendo que es un sinónimo de persona, de individuo y de mortal. Pero aquí vamos a entrar en ciertos dilemas, porque mortal es todo lo que tiene vida. Y entonces entraríamos en la parte de que una planta tiene vida, de que un animal de la especie que quieras tiene vida. Entonces, ¿el animal y la planta son personas o se pueden considerar humanos? Es aquí nuestra primer cuestión. Entonces, basada en esto, al final se está dando que una naturaleza tiene cierta especificación en la parte del ser humano, porque al final se está explorando desde la filosofía, ¿vale? Y filósofos ilustres como Aristóteles conciben al ser humano como un animal político, es decir, un ser social por naturaleza. Siempre se dice, es que el ser humano es social por naturaleza. Sí, por un tema de subsistencia, ¿vale? Porque necesita preservar su especie y garantizar directamente su supervivencia viviendo en comunidad. Y entonces, en la Edad Media, Angélico describe que el ser humano tiene dos naturalezas, una animal sensitiva, ¿vale? Y una racional espiritual. Esto va a fusionar el cuerpo y el alma para formar una identidad única. Y entonces por eso decimos que cada ser humano es único e irrepetible, porque aunque somos de la misma especie, tenemos una identidad única. Ahora, la parte de la concepción de Angélico menciona que la cuestión animal sensitiva está ligada al cuerpo y la racional espiritual está relacionada con el alma inmortal. Y de alguna manera, esto nos va a llevar a tener esta identidad que nosotros estamos explicando. Ahora, el cuerpo va a constituir la materia desde una potencialidad del ser y el alma es la forma, es decir, va a actualizar y va a animar esta materia, es lo que nos va a mover, ¿sale? Y estas, estas naturalezas van a concebir a lo que se conoce como el hombre. ¿Sale? No me estoy metiendo en una cuestión sexogenérica, me estoy metiendo en la parte de el hombre como especie, ¿vale? Y lo vamos a diferenciar con los demás seres vivos precisamente por estas naturalezas que nos mencionan. Y por eso se dice que el hombre obviamente pertenece al reino animal y que tiene una diferencia de los demás animales, que es precisamente por estas naturalezas duales. Ahora, la definición de persona, que es el sinónimo de ser humano, al final va a oponerse al concepto de cosa y de animal. Es decir, una persona no es una cosa y tampoco es un animal. ¿Vale? Y esto va a marcar esa distinción.
Que nos comportemos como bestias peludas es diferente, pero eso es punto y aparte, ¿vale? Ahora, el origen histórico se va a remontar de la persona directamente, se va a remontar a Grecia, donde se vislumbraba o se concebía que la persona que estaba en el teatro con una máscara interpretando a un personaje estaba hablando para los demás, ¿sale? Para el público. Y entonces de esta cuestión surge la palabra o surge la concepción de persona. Y esta va a buscar, desde la filosofía de Grecia, va a buscar entender al individuo con una voz y una participación en el mundo social y jurídico, ¿vale? Ahora, este concepto fue evolucionando hasta una cuestión de hipóstasis, ¿vale? Que va a significar literalmente ser de un modo real o una verdadera realidad. Este viene justamente a reforzar la parte o la idea de la existencia propia. Y en un ámbito jurídico, vamos a entender que una persona es el individuo que tenía participación o que tiene una participación activa en sociedad. Quédate con este concepto porque es el que vamos a estar ocupando en este y en otros videos. Ahora, el individuo jurídicamente hablando, vamos a referirnos como a la parte del todo, ¿sale? Yo formo parte de un grupo social, pero como individuo tengo ciertas características, ¿sale? Y soy una unidad. Ahora, si la persona es individuo, esto quiere decir que formo parte de algo más grande. Y ese algo más grande se conforma por un conjunto de individuos. Ejemplo, la familia, ¿sale? La familia es un grupo de individuos que comparte características, que comparte techo y un largo etcétera, ¿sale? Entonces, ahora, esto al final va a propiciar que el individuo se vea afectado por las reglas de conducta y por las consecuencias que tienen estas reglas. Entonces, al final, el término persona, recapitulando, viene a vincular el concepto de hipóstasis, que significa ser de un modo real o una verdadera realidad. Y menciona a grandes rasgos que la persona es un individuo con voz y participación en un ámbito social y legal. ¿Cómo lo vemos? Porque al final, desde una cuestión democrática, tenemos derecho a expresarnos, ¿sale? Y en la cuestión legal, porque si algo no nos parece, vamos también a alzar la voz, ¿vale? Y para ello están también justamente las personas que nos representan en un proceso legislativo. Ahora, dentro de esta cuestión, el individuo se va a referir a la parte del todo y al final, cuando nosotros entramos en esa dinámica social, debemos ir conscientes de que lleva consecuencias formar parte de, porque tenemos reglas. Entonces, entendiendo esta parte, vamos ahora con la parte de la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Bueno, la sociedad viene a ser un conjunto de individuos que están estableciendo relaciones recíprocas que están guiadas por objetivos y roles. Vamos a verlo de alguna manera más sencilla. Un grupo de individuos que tienen relaciones entre sí o una relación en común. Puede ser un vínculo consanguíneo, un parentesco, amistad, etcétera. Y está guiada por objetivos y roles. En la imagen podemos ver el ejemplo de una familia. No todos tienen el mismo rol, ¿vale? Comparten características consanguíneas, probablemente físicas, y muy seguramente comparten el techo, es decir, comparten la vivienda, pero
El rol del niño, por ejemplo, no es trabajar y sostener a la familia. Tal vez el de los hombres y las mujeres que son adultas, sí, ¿vale? Y probablemente ahí haya una división de trabajo. Tal vez los hombres trabajan en algún oficio, alguna profesión, y las mujeres se encargan de cuidar a los niños, garantizando la subsistencia y manteniendo estabilidad y control en el hogar. Es una cuestión de roles. No me voy a meter en una cuestión de perspectiva de género. Esto es mera cuestión antropológica que es división del trabajo. No puedes hacer todo solo, entonces vamos a repartir tareas. Así de sencillo. Y es aquí donde van a generarse las interacciones con conciencia y solidaridad. Vuelvo al punto. No puedes hacer todo solo. Tú como persona no puedes salir a trabajar y al mismo tiempo estar cuidando la casa y cuidando a los niños. Entonces vamos a repartir actividades, ¿vale? Y aquí vamos a generar un sentido de pertenencia, ¿vale? Y es aquí donde formamos grupos sociales. La pertenencia no se refiere desde un ámbito social y de relaciones humanas a la propiedad. No es que seas de mi propiedad, no es que yo sea de tu propiedad. Es que estar aquí me hace sentir que pertenezco a este lugar. Me siento tranquilo, me siento en paz en este lugar, ¿vale? Y es aquí donde empezamos a formar grupos sociales. Lo mismo pasa con un grupo de amigos. Si eres TDAhero como yo o con alguna neurodivergencia y siempre has sentido que no perteneces, entonces estamos hablando de que quizá no tenías amigos y en el momento en que conociste personas que se sentían como tú, que compartían gustos, que probablemente compartían ideologías o formas de pensar, empezaron a entablar vínculos. Y ese vínculo, primero que nada, fue mental. Ya después se va a dar la parte emocional, pero cuando empezaron a ver que eran varios los que se sentían así, formaron un grupo de amigos. Y eso también es un grupo social. Entonces, a partir de aquí vamos a definir los roles sociales. Estos roles son las posiciones asignadas o ganadas, ¿sale? No quiere decir que te lo asignan directamente, tal vez te lo ganaste por parte de los individuos de tu sociedad. ¿Esto cómo se va a definir? Bueno, el rol va a definir la conducta que se espera y la interacción, ¿vale? Y es aquí donde entramos en una cosa que nos vuela la cabeza, porque entonces entramos en ese debate de, es lo que esperan de mí, pero no es lo que yo quiero hacer, ¿sale? Y eso es lo que nos está marcando el rol, ¿va? Entonces, estos roles, de alguna manera y socialmente hablando, son necesarios para poder organizar grupos sociales y poder lograr propósitos en común. El principal propósito de una sociedad es preservar la especie, es garantizar la supervivencia de la especie, porque de esta manera vamos a seguir dejando un legado genético. Esto no lo decimos directamente últimamente en temas sociales, pero es mera biología. La parte animal que corresponde al hombre busca preservar la especie. Así se hace el más antisocial. Estoy segura que en algún momento vas a buscar preservar la especie. Y justamente es la parte actividad íntima o la actividad biológica sexual la que te hace decir quiero preservar la especie. Que haya un resquicio de conciencia y uses preservativos o algún método anticonceptivo es diferente, pero es esa parte animal que te hace querer preservarla, ¿sale? Y es aquí donde vamos a la parte del rol social. ¿Qué hago? ¿Qué se espera que yo haga? Y otra, ¿qué habilidades tengo para poder ejercer este rol o para no ejercerlo? ¿Sale? Ahora, vamos a la parte del estatus y la pertenencia. El estatus va a referirse a los deberes y
ventajas específicas asociadas a cada rol, ¿sale? Esto se fomenta mediante una conciencia y solidaridad. De igual forma, vamos a buscar el desarrollo de un sentimiento de pertenencia. ¿Qué sucede? Cuando sientes que no perteneces, no te desempeñas igual, ¿vale? Es más, buscas aislarte o te autoexilias cuando sientes que no perteneces. Y sí, tal vez aquí ponemos Creep de Radiohead, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre con esto? Al final se desarrolla o se busca desarrollar ese sentido de pertenencia esencial para un tema de cooperación, ¿vale? Y para formar grupos sociales. Si cooperamos entre todos, si aportamos entre todos, la comunidad va a subsistir y la comunidad va a progresar o va a estar bien. Ahora, es importante concebir que el ser humano, por naturaleza, y decíamos, es social porque así garantiza la supervivencia. Cuando en la etapa primitiva se exiliaba a uno de los integrantes, prácticamente lo estabas condenando a morir. ¡Se murió! ¿Por qué? Porque si te topas con un depredador, es más fácil, imagínate un tigre dientes de sable. ¿Qué ocurre? Si te lo encuentras solo, lo más probable es que te coma. ¡Se murió! Pero si están en grupo es más fácil sobrevivir y llevar comida a la tribu. Entonces, ¿qué ocurre? Exiliar es una sentencia de muerte dentro de una cuestión social, al menos en la época primitiva. Hoy en día seguimos subsistiendo gracias a las interacciones sociales, ¿vale? Pareciera que no y pareciera que decimos, y más si somos neurodivergentes, no me gusta convivir, prefiero estar solo. Desafortunadamente siempre hay algo que necesitamos de otras personas. Afortunado o desafortunadamente. Y las personas, aunque digan que no, siempre van a recurrir al que se aísla, porque dentro de su estructura también es útil para la sociedad. Entonces, basado en esto, vamos a adentrarnos en la parte de la cultura, ¿vale? La cultura, al final, va a producir esos elementos y esas dinámicas que moldean las destrezas individuales y colectivas. Es decir, nos va a decir cómo es que tal vez y solo tal vez deberíamos comportarnos. Y es aquí donde muchas veces menos encajamos, ¿sale? Esto va a permitir, dentro de esta producción de elementos, va a permitir la transmisión de experiencias y conocimientos de generación en generación, ¿sale? Y nos va a decir cómo comportarnos o qué es lo que se espera de un comportamiento dentro de nuestros roles, ¿sale? Esto va a facilitar la parte de la adaptación a ciertos entornos y a organizarnos comunitariamente. Hoy en día se tiene muy peleada la parte de como mujer no me tengo que quedar en la casa a cuidar hijos. Y no es mi obligación y es un rol impuesto. Puedo decirte que no es que sea un rol impuesto, es que fue una cuestión de división del trabajo primitiva, ¿vale? El hombre salía a cazar para traer el alimento, que si lo traspolamos a la época actual, sale a trabajar para traer el sustento, el alimento, pagar cuentas y servicios, ¿vale? Y las mujeres primitivas o las hembras se quedaban en casa para poder cuidar a las crías y garantizar así la subsistencia de la especie. Y también aportaban desde la cuestión de la agricultura. No nada más era quedarse a vigilarlos, también era un tema de
agricultura. Entonces, como este modelo funcionó, se empezó a replicar y así sí, fue trascendiendo durante miles y miles de años. Llegó un momento en el que se normalizó y no es que fuera una cuestión de machismo o feminismo, simplemente funcionaba. Que efectivamente hubo individuos que entendieron que también podrían realizar algunas otras actividades, ¿sale? Pero esto no fue un tema de roles de tienes que hacerlo porque yo lo digo, era porque realmente funcionaba, ¿vale? Y a partir de aquí, la cultura, según va pasando el tiempo, va cambiando. Y en este caso, nos va a ayudar a comprender el rol de cada individuo, ¿vale? Y esto va a ser fundamental para entender la identidad y el desarrollo sostenible o sustentable para las comunidades. No para el individuo, pero sí para las comunidades. Y es entonces cuando podemos pensar que si nos atrevemos a desafiar el pensamiento, puede ser que se desestabilice la sociedad. El asunto es qué tan funcional es que esté inestable y qué sucedería si se termina de desestabilizar. Ahora, es aquí donde entramos a la parte divertida, cuestionable, ¿sale? ¿Por qué? Porque entonces vamos a entender que cada sociedad es diferente. Según la UNESCO, la cultura es ese conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que van a caracterizar una sociedad o un grupo social, ¿vale? Esto va a abarcar la parte de las artes, los modos de vida, la parte de derechos humanos, un sistema de valores, tradiciones y creencias. ¿Vale? Y esto al final nos va a ayudar a generar identidad, pero también va a ayudar a innovar y, por supuesto, va a contribuir al desarrollo sostenible. Ahora, dentro de nuestra cultura, al menos en México, tenemos algo que siempre nos está caracterizando, que es la alegría y la fiesta hasta el Día de Muertos, ¿vale? Pero ¿a qué vamos con la parte cultural? En toda la evolución y en toda la historia de México se ha dado la parte de cómo se tiene que comportar una persona. Y este comportamiento va a estar regido por la cuestión sexogenérica. Y es aquí donde muy probablemente a los TDAHeros y a los neurodivergentes no nos va a hacer mucho sentido. Y te lo digo por experiencia. Culturalmente, al menos en México y en otros países me da lo mismo, no es materia ahorita en este instante, pero culturalmente en México y culturalmente en la sociedad en la que yo me he desenvuelto toda mi vida, siempre se ha dicho, las niñas usan vestido, las niñas se peinan, las niñas son femeninas, ¿vale? Son coquetas, son sublimes, son muñequitas y se comportan como princesas. ¿Qué sucede cuando tienes una configuración cerebral diferente y eso no te hace sentido? Y entonces dices, ni madres, quiero usar pantalón porque ya se dio históricamente, ¿vale? Quiero usar pantalón, no me quiero peinar y quiero traer la mata suelta. Sea como sea, mi cabello tiene vida propia, pero quiero que esté libre, ¿no? Y yo digo groserías, ¿qué pedo? ¿No? Entonces ahí entramos en una cuestión de romper el rol y estar en contra de una cultura que ya nos estaba definiendo en un rol. No quiere decir que esté mal la parte de definir roles, es lo que ha funcionado. Y muchas veces ese miedo al cambio nos va a decir que no lo hagamos, pero ese miedo al cambio es normal.
Generalmente la sociedad le tiene miedo a lo que es diferente, a lo que no puede comprender. Así que si dentro de esta cuestión estás en una etapa en la que te dicen lo que tienes que hacer y no te entienden, no te sientas mal. Es característica del ser humano tenerle miedo y agredir lo que no entiende. Entonces, créeme, no estás solo. Ahora, una vez entendiendo la parte de qué es el individuo o el ser humano, entendiendo qué es la cultura y la cuestión social o qué es la sociedad, vamos a intentar definir el derecho. Eh, el derecho, de alguna manera, según el diccionario de la Real Academia Española, y esto es un dato random que a nadie le importa, pero que te quiero contar, si buscas en el diccionario de la Real Academia Española la definición de derecho, vas a encontrar 25 definiciones diferentes. Entonces, lo que hice fue definir lo que más vamos a ocupar dentro de estas clases de derecho. Entonces, dentro de la cuestión adjetiva, el derecho se va a concebir como aquello que es justo, aquello que es legítimo y lo que es razonable. Y puede ser que en el momento no nos haga sentido, pero es una cuestión que está enfocado a lo moral, ¿vale? Porque va a fomentar la idea de la equidad y de la corrección en las conductas humanas, es decir, lo que está bien y lo que está mal. Y esto va a implicar que las leyes deben reflejar estos principios morales y también los principios de justicia para que puedan ser consideradas válidas. Yo no puedo contradecir en una ley lo que moralmente se considera correcto, porque entonces no está siendo válido para la sociedad en la que quiero aplicarlo. Y por eso es que a veces cuesta tanto trabajo que una ley pueda funcionar, porque si ya se ha estado realizando cierta práctica y quiero llegar a regular algo que lleva cientos de años haciéndose, entonces no va a ser válido para lo que estemos haciendo. Por eso es que el derecho evoluciona digamos, comunión o en conjunto con las sociedades, porque tiene que regular el comportamiento de acuerdo a lo que está sucediendo. Ahora, si lo estamos viendo como una facultad humana, es decir, un acceso, esto vamos a entenderlo como esa facultad para hacer o exigir legítimamente lo que va a conducir a los fines de nuestra vida. ¿Sale? Es decir, lo que yo puedo solicitar. Esto va a incluir también la capacidad para actuar o demandar aquello que la ley establece a mi favor. Demandar significa exigir que me lo den. Por eso es que en materia penal, alerta de spoiler, no existen las demandas. Porque entonces en materia penal estás demandando un robo, no estás acusándolo, estás solicitándolo. Y entonces te estás jodiendo solo. Ahora, dentro de esta cuestión, la ley va a establecer a nuestro favor ciertas facultades, ¿vale? Y esto lo vamos a conocer como derechos humanos. Y eso es lo que nosotros podemos solicitar, que se respeten y que se ejerzan nuestros derechos humanos. Que de hecho, en la descripción te voy a dejar una playlist con clases de derechos humanos. Ahora, dentro de estas cuestiones está también el conjunto de normas y la ciencia, que de hecho también te voy a dejar un enlace para que puedas ver el video de ciencia jurídica. Ahora, el derecho es un conjunto de principios y de normas jurídicas que van a regular las relaciones humanas en sociedad, ¿vale? Esto se va a imponer de manera coactiva y la ciencia va a estudiar este sistema de una forma normativa. ¿Por qué? Porque en conjunto se busca establecer orden y justicia.
El derecho te va a regular la conducta externa, lo que haces, no lo que piensas. El pensamiento es libre y dentro de esta cuestión viene a complementar la religión, ¿sale? Porque la religión sí va a buscar regular tus pensamientos, va a buscar moldearlos, ¿vale? Para bien o para mal, no me voy a meter en proselitismo religioso, pero la religión muchas veces viene a complementar el derecho. Puedo estar pensando en dañar a alguien, pero mientras no lo ejecute, el derecho me va a dejar en libertad. Muy probablemente, y dependiendo de la religión, me va a condenar, porque no debería estar pensando en dañar a otro alguien. Pero mientras no lo haga, el derecho no me va a decir absolutamente nada y yo sigo en libertad. Entonces, al final, el derecho, como sistema de normas, va a regular las relaciones humanas en sociedad. Va a buscar establecer justicia, va a buscar que se dé un tema de orden, literal, la ley y el orden, ¿vale? Y va a estar buscando eh, imponer estas reglas mediante la fuerza o mediante sanción, ¿vale? Por eso es que hay leyes que te van a solicitar multas o que van a privarte de la libertad dependiendo de las acciones u omisiones que cometas de acuerdo a la sociedad y de acuerdo a la ley que sea aplicable. Entonces, al final, entendemos que la cultura, de una manera jurídica, va a definirse como el conjunto de conocimientos y percepciones que una población posee sobre las bases de su derecho, ¿vale? Es entendible que no conozcamos sobre derecho británico, porque estamos en México, ¿sale? Pero es importante que conozcamos santo y seña del derecho mexicano, porque es lo que rige nuestra sociedad. ¿Sale? Entonces, a partir de aquí va a poseer bases del derecho, las ramas que tiene y sus principios filosóficos, así como el proceso histórico, la doctrina y la legislación positiva. Vamos a entrar después en lo que es el derecho positivo. Ahora, una vez comprendiendo este cúmulo de conceptos, vamos a poder justamente realizar una interacción con los individuos dentro del sistema legal, ¿sale? Y esto va a dar la base para entender por qué el derecho regula la sociedad y cómo es que la regula. No nada más es decir, se crea esta ley porque yo lo digo o se crea esta norma porque se me ocurrió. Es porque ha buscado parte filosófica, ha observado y comprendido la historia y a partir de aquí va adoctrinando o va generando cierta doctrina y legislación que pueda ser aplicable a la sociedad para poderla regular. Entonces, si lo vemos desde la cuestión de la filosofía, va a buscar principios racionales. Hay que entender que la filosofía es ese conjunto de saberes que busca establecer de una manera racional principios generales, ¿sale? Y que va a orientar el conocimiento de la realidad. Sí nos vamos a cuestionar el por qué suceden las cosas y también necesitamos abordar la obra humana, es decir, las acciones. Esto va a hacer que se proporcione una base de existencia y de moralidad. La moralidad siempre va a estar inmersa dentro del derecho. La ética también, porque es lo correcto y lo incorrecto de acuerdo al comportamiento social. Y el objetivo de la filosofía es comprender profundamente la realidad. No busco juzgarla, pero sí busco comprenderla. ¿Sale? Ahora, ¿cómo influye en la comprensión del derecho? Bueno, al final se establecen principios racionales sobre la realidad y las obras o las acciones humanas. Y esto al final nos va a ayudar a concebir al derecho.
¿Esto para qué? Para poder regular a nuestra sociedad. También nos va a ayudar a fundamentar las ideas de justicia, la legitimidad y la equidad, ¿vale? Es importante que entendamos que justicia no es lo mismo que derecho y que van de la mano, pero no son lo mismo. Ahora, el derecho se va a nutrir de filosofía porque a partir de aquí define los principios y normas de acuerdo a la sociedad en donde se está desarrollando. Ahora, si conjuntas todos estos conceptos y todas estas ideas, te vas a dar cuenta de que el ser humano es un animal racional que se desarrolla en la sociedad y que la sociedad al final es un conjunto de individuos con roles a desempeñar y con ciertos estatus y que crea cultura, ¿sale? Y esta cultura no es otra cosa más que los rasgos que moldean las destrezas y conocimientos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo el derecho, desde la concepción de conjuntos de principios y normas, se convierte en este reflejo y en ese regulador y también protector de la interrelación? Es aquí donde dices, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Vale? ¿Y por qué? Si fue el huevo, ¿por qué? Si fue la gallina, ¿por qué? ¿Vale? Ahora, eh, dando conclusiones rápidas, recordemos que Aristóteles define al hombre como un animal político y destaca esta esencia de la vida social para una virtud y la felicidad. ¿Qué sucede? Se supone que nuestra existencia se basa, de acuerdo a Aristóteles, en la virtud, en alcanzar la virtud y la felicidad de nuestra sociedad, y que uno, de alguna forma, el individuo, logra cierta felicidad cuando ve al entorno feliz. Esto es cuestionable, pero para eso estamos en este canal, para cuestionarnos. Ahora, la persona eh, viene con un origen griego, ¿sale? Y es directamente un individuo con voz y participación en el ámbito social y jurídico. La cultura abarca rasgos distintivos, valores y tradiciones fundamentales para una identidad y desarrollo. Si yo como mexicana me voy a, no sé, a Suiza y llego un 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, lo más seguro es que no me sienta perteneciente. Y por más que me queje de la situación social que vive México, voy a decir, no mames, extraño México. ¿Por qué? Porque el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre son días de luto nacional con fiesta, pulque y degenere, ¿vale? Es parte de nuestra cultura y en donde esté un mexicano está la alegría. No voy a poder cambiar la ideología de Suiza, pero donde vaya un mexicano va la alegría. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Al final, con todo y todo, me siento perteneciente a mi país. Y esto va a suceder en todas las culturas y en todas las naciones. Podrás quejarte, pero al final hay algo de ti que se siente parte de, porque la sociedad te ha acogido a su manera y te ha rechazado a su manera, pero al final sigues sintiéndote parte de. Y en el momento en que no te sientes parte de, empiezan otro tipo de problemáticas sociales que abordaremos en un siguiente video. Ahora, el derecho es el conjunto de principios y normas que va a regular el comportamiento y que busca la justicia y el orden de forma coactiva. Es decir, porque yo lo digo y te callas. Algo así como cuando te regañaba tu mamá y decía, porque soy tu madre, ¿no? Algo así. Pero esto aplica ya en una cuestión más jurídica. Y de momento, si esta información te sirvió, por favor, compártela, ayúdanos a activar la campanita para que te lleguen las notificaciones, suscríbete y si esto te gustó,
De igual forma, déjame el comentario para seguir subiendo más contenido. Yo soy tu profe TDHera, enseñando a mi manera, porque lo aburrido no es aprender derecho, es que no te dejen pensar. Nos vemos.